El territorio del Río Grande de la Magdalena por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 4 de 2018, actualizado al 2020. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Resumen. El Río Grande de la Magdalena es Colombia. Esta corriente que parte del macizo colombiano para llegar a Bocas de Ceniza no solo ha garantizado la subsistencia para un cúmulo de pueblos ribereños y dado soporte a ecosistemas vitales, sino que también ha sido nuestro principal eje de desarrollo ambiental, cultural, económico, social y demográfico. Una declaratoria que prioriza al río Magdalena como uno de los escenarios más representativos en la historia del país y que le amerite el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, debería partir del restablecimiento previo de sus derechos bioculturales bajo el concepto de que un territorio es una construcción social e histórica. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como una ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy, víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales es darle primacía a sus 30.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral. Al igual que ocurrió con los guaduales, que tras un ecocidio de 200 años, de 12 millones de hectáreas solo quedan 50.000, o con los bosques de niebla, que de 9,7 millones solo resta la cuarta parte, según el Instituto Alexander von Humboldt, de una extensión de 9 millones de hectáreas de bosques secos apenas tenemos el 8%. En la imagen de hidrovía en Magdalena, solo hasta Girardot, pero se puede navegar hasta el Huila. El Magdalena es Colombia. Yuma, río amigo, o Huancayo, río de las tumbas, bautizado en 1501 por Bastidas, río de la Magdalena, fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el eje de desarrollo nacional. Jiménez de Quesada lo remontó hasta Barrancabermeja, desde donde penetra las montañas del Opón para subir al altiplano y fundar Bogotá. Posteriormente, bogas en champanes, en extenuantes jornadas de hasta 2 meses, remando en dirección aguas arriba, suben y regresan para transportar cientos de personas que en el proceso de ocupación y consolidación de la Nueva Granada deben soportar la inclemencia del ardiente clima y la incomodidad del viaje. El río Magdalena, que nace en el extremo suroccidental del país, a 3.685 metros de elevación en el páramo de las Papas, recorre 1.528 kilómetros, de los cuales 900 kilómetros son navegables desde la Dorada hasta desembocar en Bocas de Ceniza sobre el Mar Caribe y 400 más entre Honda y Neiva, aún más. En 1899 los vapores ya remontan el Salto de Honda. Como parte de la cuenca Magdalena-Cauca, que con el 75% de la población del país constituye el sistema de drenaje más importante de nuestra región andina, en su sinuoso recorrido esta juvenil corriente se relaciona con 12 parques naturales nacionales, baña 20 departamentos, recibe entre otros tributarios al Cauca, su principal afluente, y también descarga parte de sus aguas a la bahía de Cartagena por el Canal del Dique, construido en el siglo XVI para acceder por Calamar a Cartagena de Indias. La imagen, la cuenca del río Magdalena, se observa la ubicación de Bogotá y la de Barranquilla.
Y los derechos bioculturales. Los comienzos del desarrollo industrial en Colombia a principios del siglo XX marcaron el inicio de la afectación ambiental asociada a la contaminación y la deforestación, pero desde mediados del siglo XX, conforme se daba el crecimiento y la modernización del país, con el advenimiento del transporte aéreo y las carreteras, el río como medio de transporte se fue olvidando, y con la Revolución Verde impulsando la expansión de la frontera agrícola y propiciando los procesos de migración hacia los centros urbanos, también llegaron los impactos de la deforestación, la erosión y el descontrol pluviométrico y la contaminación, fenómenos que se expresan en sedimentos, descontrol hídrico y pérdida de ecosistemas. Esto sin mencionar las consecuencias sociales y económicas que de allí se derivan. Dadas las condiciones geológicas, toda la parte media del río está constituida por un complejo sistema de humedales y un curso inestable. Allí los municipios ribereños, en la mayoría de los casos, muestran bajas condiciones de vida y pobreza. El área de la Gran Cuenca es de 257.400 kilómetros cuadrados y aunque representa el 24% de la superficie del país y el asiento de 32,5 millones de habitantes, según el Foro Ambiental Nacional, el 77% de su cobertura vegetal ha sido arrasada. El vertimiento de mercurio no para y el daño a páramos y humedales continúa. Imagen Gran Cuenca del Magdalena Cauca. Se puede observar en amarillo las zonas de cordillera y en un verde más oscuro el Valle del Magdalena y la región Caribe a partir de la depresión Momposina. Y los derechos bioculturales. La Ley 161 de 1994 constituyó Cor Magdaleno como una entidad corporativa especial con presupuesto administrativo y autonomía financiera. Su misión, garantizar la plena utilización del río Magdalena, además de la navegación, la actividad portuaria, la conservación del suelo, la generación hidroenergética, emitir también lineamientos para la administración hidrológica, el manejo integrado del río, el uso sostenible y la preservación del medio ambiente. Solo que las estrategias en lo corrido del siglo para impulsar la navegación, abordar el complejo marco institucional, conocer y participar de la coordinación del sistema ambiental de la cuenca han palidecido por múltiples factores, entre los cuales creo que sobresale la falta de un instrumento filosófico y jurídico de orden superior para orientar la planificación de acciones y priorizar objetivos mirando el río como un territorio sujeto de derechos bioculturales. Es que el territorio entendido como una construcción social e histórica es un sujeto de derechos ambientales, por ejemplo, siendo el Magdalena tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas, de los vapores por el río y de la expedición botánica, de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional que en 2016 y 2018 protegen al atrato y al Amazonas, también al poseer derechos que amparen sus ecosistemas y a 30.000 pescadores de sus poblados ribereños, solo deberá ser objeto de una restauración que sea ecológicamente sólida y compatible con su cultura. Imagen Cuenca Magdalena Cauca 1980 versus año 2000 según Luis Alejandro Cárdenas. Epílogo.
El objeto de la recuperación del Magdalena mediante el restablecimiento de sus derechos bioculturales y su reconocimiento por la UNESCO, además de hacer que los poblados ribereños vuelvan a ser puertos o asentamientos de pescadores, debe prevenir la sobreexplotación de la pesca y la madera y que se arrasen humedales para extender cultivos y hatos ganaderos si queremos hacer de las comunidades y ecosistemas del territorio el principal objetivo del desarrollo y convertir el río en una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional y sostenible. Pero el Magdalena exige emprender acciones ambientales de largo plazo y extremada urgencia. Los mayores desafíos para la navegación se relacionan no solo con la juventud de las montañas que se traduce en suelos erosionables, sino también con su grado de deforestación como causa del descontrol hídrico y pluviométrico y factores de vulnerabilidad frente al cambio climático. De ahí la necesidad de corregir los usos conflictivos del suelo y emprender la reforestación de sus cuencas para garantizar la regulación hídrica y reducir la sedimentación del cauce y la erosión de sus riberas. La carga de sedimentos que llegan por el Magdalena al mar son 150 millones de toneladas al año. Gracias al clima bimodal de la región andina, el caudal del Magdalena, a diferencia del río Meta, donde hay 9 meses de verano, es un caudal bien regulado. El problema de las inundaciones en la Dorada y sobre todo en la depresión momposina pasa por acumulación de sedimentos, construcción de jarillones cerrando caños que alimentan sistemas y complejos de ciénagas, factores que en conjunto también explican la pérdida de ecosistemas y de la eficiencia biológica que favorece la pesca. Habrá que recordar que las rupturas del canal del dique ocasionadas en 1984 y 2010 por caudales excedentarios que además de la pérdida de vidas humanas y de la muerte de animales arrasó cultivos y propició el desplazamiento de campesinos que ya venían siendo víctimas de las consecuencias de un ecocidio cometido al dañar complejos de cientos de ciénagas cerrando sus caños de alimentación en la depresión momposina, lo que impide que este extenso territorio de 24.000 kilómetros cuadrados no pueda cumplir su función amortiguadora de las crecientes del Magdalena. Imagen de presión momposina, estructura ecológica, Universidad Piloto y Canal del Dique según CIOH 1999. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Referencia a La Patria Manizales 2018, publicado en la revista Civismo 476 y actualizado en 2020. La portada, imagen, probabilidad de caudales máximos, medios y mínimos en el Magdalena, de acuerdo a los estudios de Cor Magdalena. La contraportada aquí, a la izquierda, navegación sobre el Magdalena, en sala de libros raros y manuscritos, Biblioteca Luis Ángel Arango, y a la derecha, paso de Angostura en la geografía pintoresca de Colombia, viaje de Eduard André, 1875-1876, fuente Banco de la República. Aparece aquí un cuadro con varios enlaces, pero igualmente una de 3 páginas de fuentes. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Andén Pacífico colombiano, otro puerto, aspectos socioeconómicos de la pesca artesanal, marina y continental en Colombia, balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura, caracterización de las cuencas hidrográficas, objeto de restauración hidrogeológica forestal mediante modelos hidrológicos, ciencia, tecnología y sociedad, economía y territorio, champanes, vapores y remolcadores, destrabando las arterias, el impacto de los costos del transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, determinando los efectos del cambio climático y del cambio en el uso del suelo
en la macrocuenca Magdalena-Cauca. Efectos naturales y antrópicos en la producción de sedimentos de la cuenca del río Magdalena. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El impacto de la deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena 1820-2010. Fuentes 2 de 3. El río Cauca en el desarrollo de la región. El río Magdalena, escenario primordial de la patria. El río Magdalena y su navegabilidad. El territorio caldense, un constructo cultural. Estimación de caudales en la cuenca media del río Magdalena empleando el método de transposición de caudales. Estudio ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca y elementos para su ordenamiento territorial. Evaluación de la calidad del agua de ríos de Colombia usando parámetros físico-químicos y biológicos. Fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Geotecnia para el trópico andino. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Onda, eje de modernización del siglo XIX al siglo XX e identidad. La navegación a vapor por el río Cauca. La pesca en la cuenca Magdalena-Cauca, análisis integral de su estado y su problemática y discusión de la estrategia de manejo. Magdaleneando desde el corazón de Colombia, manual de geología para ingenieros. 3 de 3. Master Plan de Magdalena River. ¿Para dónde va el río Magdalena? Riesgos sociales, ambientales y económicos del proyecto de navegabilidad. Plan de consolidación en el Bajo Cauca. Plan de manejo de la cuenca Magdalena-Cauca. Plan estratégico intermodal de infraestructura del transporte. Plan estratégico intermodal y plan maestro de transporte. Preservación ambiental e hídrica dentro de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Río Blanco, cuna de vida. Río Cauca, geografía económica de su área de influencia. Sistema de asistencia satelital a la navegación en el río Magdalena entre Puerto Salgar, kilómetro 921, y Barranquilla, kilómetro 0. Transporte de sedimentos en ríos colombianos. Transporte de sedimentos en suspensión en los principales ríos del Caribe colombiano, magnitud, tendencias y variabilidad. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Gracias.